Martes 9 de febrero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin antes lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy tenemos nuevamente una discusión de Jesús con fariseos y escribas, en esta ocasión a raíz de unas abluciones, es decir, unos ritos que tenían los judíos de lavarse las manos, unos ritos que realmente eran más propios de su tradición que de lo que enseñaba la ley. Por eso el Señor va a establecer una enseñanza que marcará el auténtico sentido de la ley. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este Evangelio. Primero, honras a Dios con tus labios y tu corazón. Segundo, la triste habilidad para violar el mandamiento de Dios. Tercero, anulas el mandamiento de Dios. Vamos con el primer punto. Honras a Dios con tus labios y tu corazón. Este texto del profeta Isaías que el Señor dedica a los fariseos y a los escribas es un texto que debería ponernos a reflexionar a nosotros también. Ciertamente, los judíos de entonces habían llegado a una serie enorme de pequeñas leyes que terminaban asfixiando el espíritu de la ley. Más de 613 preceptos llenos de pequeñeces que de hecho asfixiaban la religiosidad de las personas. Eran cargas verdaderamente insoportables, que podían caminar solo determinados pasos, que podían hacer esto, que podían dejar aquello, que se tenían que lavar las manos, que tenían que dar tales ofrendas al templo. Eran una cantidad de pequeños detallitos que finalmente podrían terminar asfixiando la fe de las personas. En este caso, los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos y son reprochados por este grupo de fariseos y escribas. Entonces el Señor va a dar una enseñanza que debe aplicarse, repito, a cada uno de nosotros. Y es aprender a distinguir entre lo externo y lo interno, entre la letra y el espíritu, entre las formas y el fondo, en términos más filosóficos, entre los accidentes y la esencia. Así, cuando el Señor dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, pues podemos aplicarlo muy bien a nuestra realidad. Vamos a misa, pero luego no ejercitamos la caridad. En el grupo de oración, mucha devoción, mucho amor, con los labios le honramos al Señor, y esos mismos labios después los utilizaremos, como dice el apóstol Santiago, para criticar al prójimo, para devorar al vecino. Pagamos el diezmo y tenemos algunas prácticas religiosas muy bonitas, y luego en nuestra vida no reflejamos a Cristo para nada. Aquí hay que mantener un equilibrio porque cualquier extremo es nocivo. Habrá personas que dirán definitivamente hay que olvidar toda ley y solo dedicarnos al amor.
Recordemos que el amor es la ley por excelencia, pero esa ley se explicita en los 10 mandamientos. Entonces tampoco podemos descuidar aquellos que nos ha enseñado la Iglesia, aquello que hemos aprendido en el magisterio. Pero puede suceder lo contrario, y es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Muy buena práctica externa, pero muy poco sentido espiritual de lo que hacemos, muy poco ejercicio de la caridad. El criterio entonces lo marca la caridad. La pregunta que nos debemos hacer para saber si honramos a Dios con los labios y con el corazón es la siguiente: ¿cómo está mi caridad? ¿Cómo está mi caridad? ¿De verdad la oración me está llevando a amar más? ¿La oración me está llevando a estar en mejores condiciones con mi familia, a ser más honesto en mi trabajo, a ayudar a los que me necesitan? ¿Me está llevando a ser más compasivo con los otros? Eso es honrar a Dios con labios y corazón, con ambos. No solo con el corazón, no solo con los labios, con labios y corazón. Es decir, con lo que proclamamos, con nuestras prácticas externas, pero también y fundamentalmente con nuestras prácticas internas. Segundo, la triste habilidad para violar el mandamiento de Dios. A mí me impactó mucho esta frase cuando leí el Evangelio, y meditándola, creo que hoy podemos decir que en el mundo tenemos una terrible habilidad para violar el mandamiento de Dios. El Señor decía que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, y podemos decir que en muchas ocasiones nosotros hemos inventado la manera de tranquilizar nuestra conciencia. Habilidad para violar el mandamiento de Dios significa precisamente esa capacidad desgraciada y desafortunada que muchas veces tenemos de tranquilizar nuestra conciencia. Bajo frases como esta: el que reza y peca, empata. Entonces, violamos el mandamiento de Dios, estamos pecando, pero ¿a qué habilidad para justificar ese pecado? Porque entonces decimos: sí, estoy pecando, caigo en esta falta de caridad, estoy pecando con mi carácter, tengo algún pecado de lujuria, en fin, estoy esclavo de algún vicio, pero eso sí, hago caridad. Eso sí, algunas prácticas religiosas, nuevamente, el que peca y reza empata. Nuevamente, con los labios trato de compensar lo que no hago con el corazón. Esto nos debe servir para hacer un examen de conciencia, porque en este caso, el que ha inventado la manera de violar con habilidad el mandamiento de Dios sabe que lo que está haciendo está mal, pero habilidosamente ha buscado cómo compensar ese mal que ha hecho, cuando en realidad lo que debemos hacer es convertirnos de corazón. Lo que debemos hacer es reflejar en nuestra vida aquello que decimos creer en nuestra alma. Eso de peca y reza empata es una farsa. El que peca y reza es un tibio, y la palabra de Dios es clara: a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16. Entonces, seamos más bien hábiles para cumplir el mandamiento de Dios, que también se necesita para eso habilidad. Hoy más que nunca, en una sociedad cada vez más hostil a la fe, en una sociedad que se va a burlar de ti porque tratas de vivir los mandamientos de Dios, hay que ser hábil para ser fiel al Señor. Tercero, ¿anulas el mandamiento de Dios? Jesús termina diciendo en el Evangelio lo siguiente: así anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Si en el punto anterior veíamos cómo una persona era capaz de reconocer que lo que estaba haciendo era malo, pero con habilidad trataba de compensar ese mal, pecando y rezando, este, podríamos decir, es el caso del que ya no quiere reconocer que el mandamiento de Dios está siendo violado, sino que quiere anular el mandamiento de Dios. Es decir, hace un ejercicio intelectual para ver lo malo como algo bueno. De esa manera anulamos en nuestro corazón lo que la palabra de Dios nos enseñó. Anulamos en el corazón la palabra de Dios, tal como dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, yo soy el que decido qué es lo bueno y qué es lo malo. Anulo lo que la palabra de Dios me enseña para yo crear mis propios mandamientos, para yo establecer una nueva escala de valores en la que yo decido eso está bien y esto está mal.
o en la que digo, ¿por qué va a estar esto mal? Aunque me lo haya enseñado la palabra, aunque me lo haya enseñado la Biblia. Y puede que no lo hagamos públicamente o que no lo expresemos, pero en nuestro corazón podemos tener ciertas resistencias a cosas que Dios nos ha pedido y tratamos entonces de hacer un ejercicio intelectual para anular la palabra de Dios, para decir que tal vez eso no es lo que quería decir Jesús, para decir que pues esto todo el mundo lo hace porque va a ser pecado, en fin. Recordemos entonces, honras a Dios con tus labios y tu corazón. Segundo, la terrible habilidad para violar el mandamiento de Dios. Tercero, anulas el mandamiento de Dios. Compromiso. Yo te quiero invitar para que hoy busques la manera de hacer una obra de caridad a una persona necesitada, para que lo que predicas con tus labios lo vivas con tu corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.